Bueno, en este penúltimo vídeo, antes de nuestro vídeo de conclusiones finales, tenemos que explicar qué ocurrió con esa imagen de Edesa que llamamos ahora Mandilion, que estaba en Constantinopla, que había estado ahí desde el año 944 hasta el año 1204. ¿Qué ocurre en el año 1204? ¿Qué ocurre con esa archifamosa imagen de Edesa? Bueno, pues como todos ya estáis adivinando, o muchos, los que te conocéis la historia, se produce el saqueo de Constantinopla por franceses y venecianos en el año 1204 en la Cuarta Cruzada. Acordaros, la Cuarta Cruzada no llega a Jerusalén, se quedan a mitad de camino, iban a pedir flota al Imperio Bizantino en Constantinopla, el emperador bizantino se niega, ¿te niegas? Pues asediamos la ciudad, la conquistamos y la arrasamos. Bueno, la saqueamos. Los franceses se llevaron todas las reliquias y los venecianos las riquezas. Aquí podemos ver algunas imágenes que representan ese asedio de la Cuarta Cruzada contra Constantinopla, que fue un desastre, y algunos cronistas, en este caso un cronista francés del año 1204, dice: estaba la Sindón en la que nuestro Señor fue envuelto y depositado. Fijaros, ya no está hablando de una imagen milagrosa, no, aquí ya lo deja a calzón quitado. La Sindón es la sábana donde nuestro Señor fue envuelto y depositado, lo cual cada viernes se levantaba toda recta, de manera que se podía ver bien la figura de nuestro Señor, pero ahora nadie sabe ni griego ni francés qué ha sido el lienzo cuando la ciudad fue tomada. Es decir, aquí ya estamos hablando que la tela es una tela donde fue envuelto el cadáver de Jesús, ¿vale? Y representa la figura de Jesús, una tela larga que se levanta recta, ¿vale? Este texto es conocido del siglo XIX, pero especialmente desde el año 1970, que Ian Wilson, en su tesis de que la sábana santa es la misma que la imagen de Edesa y la misma que la imagen que se venera en Constantinopla, empieza a rescatar muchos documentos. Algunos de los que hemos estado hablando en estos vídeos los rescata y otros han aparecido mucho más tarde, ¿vale? La carta de Teodoro Ángel Comneno a Inocencio III, este es sobrino del emperador bizantino, del emperador bizantino, que manda una carta al Papa, a Inocencio III, y escribe una carta diciendo que se queja del pillaje que han recibido y lo que pide ya no dice, oye, castígales, no dice, oye, ayúdame a reconstruir la ciudad, dice, no, mira, devolvernos el lienzo. Los venecianos se apoderaron en el reparto de los tesoros de oro, plata y marfil. Los galos, los franceses, de las reliquias de los santos. Y de entre las cosas más sagradas, el lienzo en el que fue envuelto, y de nuevo clarísimo, el lienzo en el que fue envuelto nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y antes de su resurrección. Mención explícita de la resurrección relacionada con el lienzo. Y sabemos que se conserva ahora en Atenas. Fijaros, en Atenas. Luego vamos a ver por qué menciono lo de Atenas, me parece importante, ¿vale? Este texto también es conocido desde hace mucho tiempo, pero también rescatado por Ian Wilson cuando presenta su tesis. Bueno, entre 1204 y el año 1355, para muchos historiadores está desaparecida, pero hay algunos historiadores que han conseguido rescatar un posible itinerario de qué pasó con esa imagen. Vamos a ver. Bueno, uno de los grandes saqueadores de Constantinopla es Otón de la Roche, un francés, y según las fuentes históricas, su liderazgo en el saqueo de Constantinopla está totalmente atestiguado por fuentes, por ejemplo, como Geoffrey de Villehardouin, no sé cómo se presenta eso, cómo se pronuncia, quien también era su pariente y cronista oficial de la cruzada. Bueno, pues tras el saqueo, Otón de la Roche, que se hace muy poderoso, se convierte en el señor y luego duque de Atenas. En el año 1205, un año después, ya es duque de Atenas. Primero señor y luego duque de Atenas, ¿vale? Lo cual, este señor, que es el tío más poderoso de los franceses que ha saqueado Constantinopla, se ha quedado con la reliquia y se la ha llevado a Atenas, ¿vale? Por eso, en el testimonio anterior decíamos, sabemos que se conserva ahora mismo en Atenas. ¿Pero qué hace este señor con esta reliquia que está en Atenas ahora? Fijaros, manuscrito 826 de la Biblioteca de la Catedral de Besanzón. Aquí ahora vamos a hablar de una imagen que se veneraba durante mucho tiempo en Besanzón, Francia, que es el Santo Sudario de Besanzón. Vale, pues este documento afirma que tras el saqueo de Constantinopla en 1204, Otón de la Roche envió el sudario a su padre Poncio de la Roche en Besanzón, Francia, y probablemente desde Atenas. Y este, a su vez, lo habría entregado al arzobispo Amadeo de Tremelay para su custodia en la catedral de Saint-Étienne en Besanzón, ¿vale? Es decir,
Y aquí, además, luego en el propio manuscrito se menciona de dónde sacaron esas fuentes antiguas donde se tuvo toda esta información. Aunque el manuscrito de 1750 menciona muchas fuentes antiguas de donde han sacado esta información. Donde, de nuevo, repito, el manuscrito lo que está diciendo es que el santo sudario de Besançon se consiguió porque Otón de la Roche, que había saqueado Constantinopla, lo había conseguido allí y lo había mandado a Besançon. ¿Ven? Luego vais a ver cómo conseguimos relacionar a Otón de la Roche de una manera impresionante con el santo sudario que aparece ya históricamente documentado en el año 1355 en Lirey. Bueno, en el año 1349, muy poquitos años antes, se produce el incendio de la Catedral de Besançon, donde estaba custodiada el sudario de Besançon. Y curiosamente, muy curiosamente, 2 años después, se empieza a construir la iglesia en Lirey, donde luego, 3 años después, aparece Godofredo de Charny con la sábana santa que hoy está en Turín, porque Godofredo de Charny se había casado con Jeanne de Bergy, la tataranieta directa de Otón de la Roche. Es decir, fijaros, aquí tenemos un montón de datos. Otón de la Roche había conquistado la ciudad de Constantinopla, se había quedado con las reliquias. Hay varios testimonios que dicen que los franceses se habían quedado con las reliquias y sobre todo con la reliquia más importante, que es la del sudario de... con la imagen de Edesa, que se la habían llevado a Atenas y que estaba en Atenas. Otón de la Roche se había convertido en duque de Atenas. Hay un documento que acabamos de leer que dice que históricamente han analizado todos los documentos históricos muy antiguos donde se ve que ese sudario de Besançon se había enviado por Otón de la Roche a Besançon, ¿vale? Bien, luego se quema la catedral de Besançon en el año 1349 y poquitos años después, 2-3 años después, se empieza a construir una iglesia importante en Lirey porque ahí es donde se conservará desde 1355 que se termina la iglesia el Santo Sudario de Turín, y ahí ya sí no hay duda, estamos hablando del Santo Sudario de Turín, que ahora mismo está en Turín, y ahí se conservará durante unos años en la iglesia de Lirey. Y la que aparece ahí en ese momento en la iglesia de Lirey con el Santo Sudario de Turín es, documentado históricamente, sin ninguna duda, tataranieta de Otón de la Roche. ¿Ven? Bueno, pues aquí tenemos la placa conmemorativa de que ya estamos hablando del Santo Sudario de Turín, que ahora está en Turín, pero que antes estaba en Lirey en el año 1355. Aún así, todavía sigue hablándose de un santo sudario de Besançon, que es lo que lía a algunos historiadores. Sigue hablándose de un santo sudario de Besançon. Pero fijaros que cuando se representa en el año 1658 el santo sudario de Besançon se representa así. Es decir, como una de las copias de la imagen de Turín. Una de las muchísimas copias que se han realizado a lo largo de toda la cristiandad, como vamos a ver. Estas son una de las muchas copias que se ha habido, que ya habíamos hablado en los primeros vídeos, que ha habido muchísimas, y que todas se llaman el santo sudario de Besançon, el santo sudario de no sé dónde, el santo sudario de no sé qué, pero todos son santos sudarios, pero en realidad son todo copias del santo sudario de Turín, ¿vale? Bueno, esta copia del santo sudario de Besançon fue quemada en la Revolución Francesa en el año 1791, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo del Santo Sudario de las Carmelitas Descalzas en Pamplona, que es otra copia del Santo Sudario de Turín. Bien. Bueno, pues aquí tenemos todo el itinerario que hemos descrito. Supuestamente desde Jerusalén se habría llegado la imagen a Edesa, esa imagen de Edesa archifamosa por toda la cristiandad, sobre todo la cristiandad oriental. Luego, desde el año 1954, se traslada a Constantinopla, la coge Otón de la Roche, que se convierte en duque de Atenas. Desde Atenas se la manda a su padre a Besançon, que aquí no está representado. En Besançon estaría desde el año 1205 hasta el año 1349, que se quema la catedral donde estaba custodiada la imagen de Besançon, y curiosamente aparece luego 2 o 3 años después en Lirey, que se empieza a construir la iglesia para que en 1355, 3 años después, cuando ya se ha terminado de construir, se guarde ahí la que es hoy el Santo Sudario de Turín. Así que nada, yo creo que aquí tenemos varios indicios de que, bueno, podemos tener una continuidad de una posible tesis de que la imagen que estaba en Edesa, que luego en Constantinopla, y luego aparece en Besançon, y luego en Lirey, y luego en
bueno, esa tesis hasta que llega, todo ese itinerario histórico hasta que llega a Turín, bueno, pues es una tesis bastante interesante que la que hemos ido siguiendo a lo largo de estos vídeos, ¿vale? Aquí tenemos un taller que se especializa en copias de la Santo Sudario de Turín y de que es casi como un anuncio publicitario, ¿vale? Y me falta ya últimamente, porque muchos estaréis dándole vueltas a la leyenda de la Verónica, ¿no? Que además es el sexto paso de Vía Crucis, que es muy conocido, ¿no? Bueno, pues habíamos citado la primera versión de la leyenda de la Verónica en los vídeos anteriores, que es la leyenda más antigua, del siglo IV, siglo V, en la que ahí se habla de que Jesús le da una imagen a Verónica, pero no está dentro del marco de cuando está Jesús trasladando la cruz. Aquí no se dice que es cuando Jesús está trasladando la cruz, sino que está por ahí y le da una imagen milagrosa y no se relaciona con la tortura y la muerte de Jesús. Pero en la siguiente versión, ya a partir del año 1300, sí que se habla de que mientras Jesús avanzaba hacia el Calvario, Verónica se abrió paso entre la multitud y ofreció un paño para limpiar el rostro del Señor. Jesús, agradecido por su gesto, presionó su rostro contra el paño, dejando impresa en él su imagen sagrada. ¿Por qué esto es interesante? Porque aquí ya se ve la imagen del rostro de Jesús sufriendo, camino del Calvario, y se forma cuando se limpia el sudor. Y fijaros que eso es muy coherente con el tipo de imagen que vemos en el Santo Sudario de Turín, que es casi, sí, parece por contacto y parece esa mancha tenue que parece que está hecha de sudor. Y esta leyenda es anterior a la aparición de la sábana santa de Turín en el año 1355, lo cual es otro punto interesante que parece relacionar de alguna manera una imagen de una santa faz de un Jesús sufriente, con sangre, con la corona de espinas, etcétera, bueno, pues que está muy relacionado con la imagen que vemos en el Santo Sudario de Turín. Bueno, como sabéis, es el paso 6 del Vía Crucis, de las 14 estaciones. Aquí podemos ver representado cómo la Verónica le cede el paño a Jesús, se limpia la cara y se queda la imagen de Jesús en el paño. Y ya por último, vamos a hacer un último vídeo que será donde repasamos ya las conclusiones más importantes que podemos extraer de todo este análisis histórico que hemos hecho de esa tesis que dice que muy posiblemente o es plausible que la imagen, archifamosa imagen de Edesa, sea en realidad el Santo Sudario de Turín. Muchas gracias.